Chepan y Juanina Mejel. Muchas gracias. Kumeleita mia kuimiun, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. Y como siempre empezamos el programa de Entrelazando en Abya Yala utilizando alguna de las lenguas indígenas que expresan el pensamiento nacido de estas geografías. Que dice ese pensamiento que el territorio es sagrado, al igual que todo lo que habita en él, y que para tener futuro tenemos que cuidarlo a él y a todos nosotros. Tenemos una muy buena noticia para empezar el programa del día de hoy. La planta nuclear que se iba a generar en Río Negro no se va a instalar gracias a la presión del pueblo de Viedma, manifestaciones, todo tipo de expresión popular lograron detener este proyecto que venía a construirse por una compañía china. Ahora hay una noticia que no es tan buena. El gobernador Alberto Hueretilnec afirma en una de sus declaraciones que la planta va a ser construida en otro sitio en donde los vecinos estén de acuerdo. Así que tengan cuidado de estar atentos porque la contaminación que provoca una central nuclear es gravísima, además de generar residuos radioactivos altamente tóxicos. Así que estén todos atentos al respecto, a dónde van a instalar ahora esa planta nuclear. Vamos a compartir ahora un informe que ha registrado Carlos Perren, que nos cuenta esta pueblada de Viedma que impidió la instalación de la planta nuclear. Y hoy, por esa decisión de este gobierno, están extrayendo gas y petróleo que se van a terminar. En algún momento los hidrocarburos se terminan y nos van a dejar la tierra contaminada. Ya no se va a poder trabajar más, producir alimentos como se hizo hasta ahora. Con las famosas residuos nucleares que van a quedar y contaminación total por muchísimos años. Así que eso, toda persona que es un poquito normal, yo creo que tendríamos que ponernos en contra. En un comienzo, cuando yo vi la noticia, lo tomé por el lado económico, donde creo que beneficiaba a esta zona. Luego me interioricé un poquitito, no mucho, y veo las consecuencias que puede traer eso. Estoy totalmente en contra del negociado que quieren hacer a llave en mano. Masivos de comunicación, te lo cuenta La Barca. Navegá con nosotros todos los miércoles a las 18 horas por AM 1380, la Super Sport.
Depende de vos a qué puerto querés llegar. www.labarcaradio.blogspot.com. El agua es más valiosa que el oro. El agua más valiosa que el oro. El agua más valiosa que el oro. El agua es más valiosa que el oro. Campaña continental a favor de la Pachamama y en contra de la megaminería a cielo abierto. Estuvimos en la presentación del libro A ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Inacayal de Adrián Moyano en la Casa de Río Negro. Es una circunstancia muy importante, sobre todo para la situación actual en la República Argentina, en donde hay como dos bandos, uno que niega al otro, otro que sostiene que el exterminio de los nativos es algo justificable, que el genocidio es justificable para la fundación del Estado argentino y un montón de barbaridades que lo único que hacen es enfrentarnos cada día más. Y lo que hace falta para terminar de repetir lo que la historia oficial nos ha enseñado en la escuela durante siglos, es descolonizar el pensamiento. Y este libro, dedicado especialmente a Inacayal, de Adrián Moyano, es parte de la obra de este escritor que tiene como objetivo fundamental acercarnos al mundo mapuche totalmente desconocido en las escuelas, en cuanto ámbito popular, político puedas encontrar. Y su obra consta hasta ahora de 3 libros que son Crónicas de la Resistencia Mapuche, Comutuán, y este que trata sobre los últimos 20 años de la vida de Inacayal. Vamos a compartir este momento, vamos a compartir la presentación del libro, vamos a compartir una entrevista que le hicimos a Adrián Moyano y ahí ustedes van a descubrir cuántas mentiras se están diciendo en los medios masivos de comunicación y cuánto tenemos que conocer de nuestra historia que desconocemos por completo porque nos han ficcionado, nos han mostrado una historia que construye a un proyecto económico colonial que se viene sosteniendo desde hace siglos. Vemos entonces cuál es el informe de nuestras cámaras en la presentación del libro de Adrián Moyano. El libro de Milán Inacayal se enmarca en un proceso de reconstrucción histórica, ¿sí? Que desde la teoría se ha llamado un proceso de descolonización de la historia, ¿sí? Y en esa línea se enmarca en un panorama político que no solo toca al mundo mapuche, sino que toca al mundo indígena en general, a todos los pueblos indígenas. Tenemos esta línea en común de constantemente estar recuperando la memoria, constantemente estar recuperando los relatos de nuestros ancianos, de nuestros pustaqueches, como se dice más común. Y yo, cuando pensaba esta presentación, cuando pensaba desde dónde partir, antes de contar de qué se trata el libro, me preguntaba cuál es la importancia de este tipo
tipo de trabajo que después ustedes van a poder revisar en detalle y detenidamente. Y pensaba en una anécdota, algo que me pasó un mes atrás en el territorio de la comunidad de Barrio donde la presidenta de la comunidad me entrega 2 hojas fotocopiadas del archivo de la CONADI, que es el ANADI de Chile, que ella había encontrado buscando hace muchos años sobre la historia de nuestra comunidad, sobre cómo nuestra comunidad había perdido el territorio extenso que tenía hace 100 años nuestra gente. Y sobre esa historia ella solo encontró 2 hojas fotocopiadas, borroneadas, que había escrito el hijo del loco más antiguo de ese lugar. Y en esas 2 hojas, el nieto cuenta cómo llega desde Valdivia, dos jueces sin previo diálogo, sin previo aviso, a decir que se tienen que ir porque llegaba un extranjero, un latifundista, que quería trabajar en esas tierras. Y brevemente lo que recordaba, también lo que recordaba por relatos que le habían contado, no porque lo haya vivido, él recordaba cómo había sido esa llegada de los jueces. Y cuenta cómo llegan hombres armados a sacarlos de la tierra, a dispararles. Y recuerdo 2 cosas. Una, el loco en ese tiempo tenía 3 mujeres. A una de esas mujeres le cortaron 4 dedos. A uno de sus hijos lo tiraron al fuego. Y así van narrando un montón de atrocidades que conllevaron a que hoy mi comunidad no tiene tierra. Y me dio mucha tristeza pensar que eso es lo único que se recuerda de la historia de la comunidad. No hay nada más escrito, eso es lo único que quedó. Y era muy impotente pensar que solo estaban esos 2, que no había nada antes de eso. Y es algo que constantemente pasa con la historia mapuche, que desde la historia oficial se ha querido crear un discurso de que la historia de los pueblos indígenas empieza con la colonización, que empieza con la llegada de los estados nacionales, de los colonizadores. Antes de eso, la memoria es oral y se ha ido pasando, pero se ha ido perdiendo. Y allí creo que recae la importancia de este trabajo, de este bello libro, que es un recorrido de una reconstrucción histórica de la historia de Carolina Cayón, y nos entrega eso, nos entrega un pedacito de la memoria que partimos. Es un trozo de esas miles y miles y miles de historias que se perdieron con la conformación de los estados nacionales de Chile y Argentina. Yo creo que es muy importante que lo podamos ver desde esa mira. Justamente vengo del espacio territorial, inmediatamente antes de la campaña del desierto. Tenía como loco el protagonista de este libro, Antonio Modesto Inacayal. Varias ideas quisiera poner de relieve para que después circule la palabra. Una de ellas es esa, que acabo de decir, que Inacayal era lonco. Y esto se vincula con lo que decía Simona recién. Alguna corriente de investigación académica nos ha presentado el ejercicio del poder mapuche en este tramo del siglo XIX, mediados del siglo XIX hasta la campaña del desierto, como una experiencia donde se concentraba el poder. Algunos hablan de jefatura de nuevo tipo, para referirse a Ralfucura, a Purrana, a Roquecura, a Sayhueque. Y cuando uno lee justamente a contrapelo, como se dice, las crónicas que han dejado hombres como Cox, como Musters, como el propio Moreno, arriba a conclusiones diametralmente opuestas, ¿no? Inacayal era lonco, era una formación política que lo contenía y lo trascendía, la formación política o la entidad política que Sayhueque denominó Gobernación Indígena de las Manzanas.
Estamos aquí en Entrelazando en Aviala junto al escritor Adrián Moyano y queríamos preguntarte el porqué del título de tu nuevo libro, A Ruego, ese título que tiene que ver con el personaje de Inacayal. ¿Por qué ese título? ¿A qué se refiere? Y además, ¿qué significa para vos haber elegido a Inacayal para el libro? El Inacayal hablaba castellano, pero no podía escribirlo, y era atributo de prestigio y de poder también entre los loncos mapuche de mediados del siglo XIX y un poco antes también, tener a su disposición chilcatufe o secretarios, o sea, gente que pudiera escribir cartas que utilizaban los loncos para dirigirse a las autoridades, en este caso, argentinas de Carmen de Patagones o chilenas de Valdivia, e inclusive al mismísimo presidente Bartolomé Mitre, en el caso de Inacayal. En un momento de la historia, inclusive los loncos mapuches se comunicaron entre sí con cartas en castellano. Y se conoce que a dos, como mínimo, de los peñis que oficiaron como chilcatufe o secretarios de Inacayal, uno de ellos fue José Manuel Loncochino, que también hizo la misma tarea para el lonco Sayhueque, y Antonio Guaitu. Antonio Guaitu era un peñi huiliche, es decir, mapuche, de Valdivia al sur, del lado del Gulumapu, que sin embargo residía buena parte de su tiempo, buena parte de su vida entre los mapuches de este lado de la cordillera, en el Puelmapu, en el espacio territorial que tuvo a Inacayal como lonco. Y cuando firmaba las cartas, como Inacayal no podía escribir, ponía la fórmula: a ruego de mi superior cacique, Antonio Modesto Inacayal, Antonio Guaitu. Firmaba él por debajo. Yo quise jugar con esa idea, con esa fórmula, para tomarme el atrevimiento de pensarme a mí mismo como secretario de Inacayal en este tramo del siglo XXI. Y yo elegí escribir sobre este lonco porque me impactó sobremanera en un momento cotejar 2 o 3 descripciones que hay de él en el libro de Cox. Cox lo conoció en el verano de 1863 a Inacayal en su ruca, a orillas del río Caleufu, y lo describe como gran cazador, como un hombre elegante, de gran porte, muy lúcido, muy hábil políticamente, incluso con alguna material de mucha musculatura, de mucha destreza como jinete. Y mientras leía esas 2 o 3 descripciones que hay en el libro de Cox, un día reparé en una de las imágenes más difundidas de Inacayal, cuando lo fotografiaron en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y el contraste entre esas descripciones y la imagen que proyecta la foto, la cámara, me caló hondamente. Se metió en mi emoción, en mi corazón, y yo dije, tengo que escribir la historia de este hombre. Además, sabemos que en este libro contás los 20 últimos años de Inacayal, pero todos tus libros hablan sobre la descolonización de la historia y del pensamiento, y nos parece fundamental para descolonizar, para que tengamos realmente futuro entre todos. Y hay un tramo en el libro que nos parece fundamental, que es la diferencia entre la forma de gobernar entre mapuches con
la forma de gobernar que tienen los estados argentino y chileno. ¿Nos podrías contar en qué demostraste esto en el libro o contarnos tu perspectiva al respecto? Bueno, nosotros como ciudadanos de estados estamos acostumbrados a que el poder se ejerza de arriba hacia abajo, de manera vertical, de manera jerárquica y también con el monopolio de la coerción, ¿no? Que es lo que caracteriza a la conformación estatal, que dicho sea de paso, es una producción ajena a estos espacios territoriales, ¿no? Los estados modernos, y ahí está comprendida la palabra, son productos europeos, ¿no? Que fueron importados en estos espacios territoriales en esta dupla indisociable que son la modernidad y la colonialidad fuera de Europa, ¿no? Siempre donde se expresó la modernidad fuera de Europa fue a la par de la experiencia colonial. Entre los mapuche, entre los antiguos mapuche, inclusive se quejan los españoles, los primeros españoles que tomaron contactos con ellos del lado del Gurumapu, del lado de lo que hoy es Chile, se quejan de que no tienen cabeza, se quejan de que no hay quien los mande, no hay policía, dicen los españoles, que describen las primeras crónicas como existen varias autoridades políticas, varios caciques, dicen ellos, que se reúnen en juntas y resuelven sus cuestiones después de varios días de discusión, después de comer, después de beber, borracheras, dicen los españoles que evidentemente no comprendieron ese ejercicio de la democracia directa, según lo veríamos hoy. Y Nacayal formó parte de esa tradición política, por así decirlo, si bien él formaba parte de la gobernación indígena de las manzanas, que fue un sello, fue una expresión que acuñó Sayhueque, esto de gobernación indígena de las manzanas, para hacerle entender a sus interlocutores Huinca que estaba hablando de igual a igual. El poder, la manera de hacer política mapuche, y con una cuna también en lo que hoy es Neuquén, Chubut y Río Negro, sabía mucho de esta horizontalidad y circularidad donde el poder no estaba lejos de la sociedad, sino que formaba parte, era inmanente a la sociedad. Yo siempre repito la frase la definición de un investigador que se llama Pavés Ojeda, que habla de un ejercicio multitudinario de la soberanía. Era necesaria la palabra, era necesaria la oratoria, era necesaria la opinión de los ancianos, era necesaria la participación de todos y discutir hasta que se arribara a una posición común. Esas discusiones podían durar meses, hasta se cansaban los Huincas de esperar la conclusión de ese traún. Y en la vida de Inacayal, gracias a las crónicas de Cox, de Musters y también del propio Moreno, y también el aporte que significó el hallazgo del testimonio de Catrilaf, donde inclusive ante la presión bélica, inclusive ante la cercanía de las tropas argentinas, seguían poniéndose en práctica estos mecanismos de grandes concentraciones de gente para discutir, para opinar. Dice Catrilaf, estaba Inacayal con todos sus jóvenes conas, estaba Foyel con todos sus jóvenes conas, estaba lleno el campo de gente, y ahí estaban discutiendo, y hablaba muy bien Sayhueque, y hablaba muy bien Inacayal. Esa es la forma, lo dije en presente, no lo dije en pasado, mapuche, de recrear la política y de ejercer el poder. El poder está adentro, no es algo ajeno, y mucho menos que se resuelva entre bambalinas y esta conquista, yo lo digo en el libro, estas conquistas de las repúblicas, de la publicidad de los altos de gobierno, de las repúblicas occidentales, ¿no? En desmedro de las monarquías, siempre fue un valor en la sociedad mapuche. Pero también hay otra diferencia, que es el modo de respetar a la naturaleza, que se ve en lo que sucede en el lago Nahuel Huapi. Bueno, la explicación
mapuche del mundo está comprendida en lo que llamamos AZMAPU, y de esa explicación se deriva un sistema normativo y una escala de valores según el cual el Che, es decir, el mapuche, asume la obligación de contribuir y de mantener el equilibrio entre los distintos Nehuen, las distintas expresiones de la naturaleza. No se piensa por encima de la naturaleza como la tradición judío-cristiana, no se piensa distinto de la naturaleza como algo que hay que servirse, como es el pensamiento capitalista o productivista, y esa es el sistema de valor, inclusive vivo en la actualidad, del pueblo mapuche, y es el que se practicó en el espacio territorial. Yo siempre digo que bueno, la campaña del desierto finalizó en 1885, así que el progreso, la civilización, la cultura occidental obviamente demoró 130 años en contaminar el lago Nahuel Huapi a la altura de San Carlos de Bariloche, ¿no? La ciudad de 140.000 habitantes que está enclavada en los viejos dominios del Lonco y Nacayal. Casaupe, 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 cusi, casaupe, 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 cusi. ¿Y qué testimonios tiene que ver con Inacayal, con este tremendo genocidio que fue la campaña del desierto, que no era un desierto, y que en estos momentos está teniendo un fomento, una glorificación en los medios masivos de comunicación, en las escuelas? Es terrible como en los billetes que se utilizan en la Argentina, que aún quedan. ¿Qué nos cuenta este Inacayal de esa historia? Bueno, él lo padeció de manera directa en su cuerpo y en el cuerpo de sus familiares y amigos, el carácter genocida de la campaña del desierto. En la historia militar y la historia oficial, la historia que todavía se cuenta en las aulas, da la idea de una serie de combates que tuvieron en la fase final de la campaña del desierto, pero en realidad fueron auténticas masacres. En la abrumadora mayoría de esos pretendidos combates fueron ataques de madrugada a tolderías semidormidas, donde en general los hombres estaban ausentes porque en ese momento ya no tenían ganado con qué alimentarse, así que salían a bolear. Y la suerte de Inacayal, una vez capturado en el valle inferior del río Chubut, tiene que ver con reducción de la servidumbre de sus peñi, con torturas casi cotidianas, con una auténtica marcha de la muerte que se extendió desde ahí, desde lo que hoy quedaría entre Dolabón y Las Plumas, en el valle inferior del río Chubut, hasta Valcheta primero, donde ya funcionaba un campo de concentración, a Chichinales después, y luego a Carmen de Patagones, donde fueron embarcados en condiciones de hacinamiento hasta Retiro. El pueblo mapuche sufrió borramiento de identidades. Durante esas marchas sufrió los que eran obligados a abandonar sus territorios, sufrieron mutilaciones, sufrieron privaciones en materia alimenticia y de agua. Así que, bueno, y la propia muerte de Inacayal, ¿no? Él murió en cautiverio de los pretendidos científicos del Estado argentino en septiembre de 1888. Antes había pasado otro tanto con Margarita Foyel. A Margarita Foyel la describe Musters en su libro en el otoño de 1870 como una joven muy hermosa, y en las fotos que hay de ella en cautiverio está cruzada por una cicatriz que Musters nos describió, así que la recibió después. Y también falleció en cautiverio una de sus mujeres que padeció un monumento al sadismo, ¿no? Su cuerpo fue vaciado apenas muerta y exhibido su esqueleto en la vitrina del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y Inacayal contemplaba la osamenta de su compañera en los últimos años de su existencia. Así que el genocidio que
que sufrió el pueblo mapuche en general, en el caso de la historia de Inacayal, se expresa en primera persona. Él y su familia fueron víctimas directas de ese genocidio. A tal punto que uno conoce descendientes de Saigüe, que uno conoce descendientes de Namuncura, uno conoce descendientes de Pincén, uno conoce descendientes de Purrán, descendientes de Inacayal no conoce. Casaupe, 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 cusi, casaupe, 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 cusi. Hoy me llamó la atención que cuando estabas reflexionando con la gente que asistió a la presentación de tu libro, el paralelo que hiciste entre la campaña del desierto y la dictadura militar. Yo hice un diseño que se llamaba La cadena de la opresión e hice la misma conclusión. Me gustaría que si pudieras retomar un poquito esa idea, porque me llamó poderosamente la atención, porque encontré a alguien que estaba pensando algo similar a lo que pensé en este momento. Y Villegas concretamente en sus informes a su superior, al inspector general de armas, Villegas, para la gente que no esté al tanto, fue un subordinado de Roca que comandó las 2 expediciones al Nahuel Huapi y estuvo a su cargo una segunda fase, digamos, de la campaña del desierto en lo que respecta a la historia de Inacayal, ¿no? Él había operado también en provincia de Buenos Aires y en La Pampa. Cuando él informa al inspector general de armas, le hace un balance de la primera expedición al Nahuel Huapi, él contabiliza las bajas en combate, de los peñi caídos en combate, contabiliza la chusma, o sea, la población la combatiente. Chusma se referían a niños, niñas, mujeres y ancianos que habían sido capturados, y casi textualmente dice: pero podría decirse, señor general, que en la superficie del triángulo han desaparecido X cantidad de él se refiere a indios, salvajes y demás. Y yo me puse a hacer la cuenta. Hay una diferencia entre las listas de bajas en combate, los prisioneros, los reducidos, los presentados, y lo que él dice: podría decirse que han desaparecido tanta cantidad, y a mí me faltan 900 y pico de personas. Y me llama la atención que utilice la expresión desaparecidos. Esto que te estoy comentando es simplemente para la primera expedición del Nahuel Huapi. Si uno lo multiplica por las operaciones que tuvieron lugar en provincia de Buenos Aires y en la actual provincia de La Pampa, no sé a qué cifra se podría arribar. Después, sí comenté en la charla que hay el testimonio de un sacerdote italiano, Ricciardi, que formaba parte de los salesianos, donde, bueno, él cuenta en sus escritos cómo llegaban columnas en el invierno patagónico, de gente semidesnuda, gente mapuche semidesnuda, y que eran depositados en donde ahora está la catedral de Carmen de Patagones, donde antes estaba el fuerte, a la intemperie. Él describe cómo permanecieron durante 2 meses allí y cómo en su afán religioso se apuraban por bautizar a los niñitos, porque tengo entendido, yo no conozco la trama teológica del asunto, pero se apuraban a bautizar a los niñitos porque ya veían que iban a fallecer, y según entiendo, había que bautizarlos para que fueran al cielo, me imagino yo. Eso está descrito por fuentes de la Iglesia con horror, ¿no? Incluso en su momento hubo una discusión importante entre algunos representantes de la Iglesia más encumbrados que este sacerdote y el poder político y militar de ese tiempo. El problema es que esas fuentes eclesiales, digamos, estuvieron silenciadas durante más de medio siglo y recién ahora están aflorando. Si alguien, como dije recién, si alguien tiene alguna duda del carácter genocida de la campaña del desierto y no me quiere creer, que se fije en las fuentes de la Iglesia. Casaupe, 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 cusi, casaupe, 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 cusi.
Y para terminar, y no quedarnos con este sabor amargo, yo sé que lo dijiste en la presentación del libro. ¿Cuál fue tu intención al escribir este libro con respecto a Inacayal? ¿Dejarlo como para el lector, para vos y para todos? Yo quise utilizar la figura de Inacayal, en el buen sentido del palabra utilizar, para describir la grandeza de la vida mapuche en libertad, la riqueza de su cultura, la convivencia con la gente que no es una cuna, y sobre todo cómo es distinto, cómo era distinto la vida política, cómo era lo que hablábamos al principio, ¿no? Cómo es posible ejercer el poder de una manera distinta, cómo es posible darle lugar a la palabra, ¿no? Porque todos los lonco mapuches eran tremendos oradores, justamente para convencer, una oratoria elegante, una oratoria que inclusive impactó al propio Moreno, que era el más racista de todos los que viajaron por aquí en el siglo XIX, o uno de los más racistas. Él mismo se dejaba conmover, en ese caso, por la oratoria de Molfinqueupu, otro lonco compañero de Inacayal y de Sayhueque. Y quise mostrar eso, quise sacar a Inacayal de esa aureola macabra en la cual está inserto por toda la historia que se conoce respecto del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y la palabra o la expresión que utilicé fue mi libro quiere servir para que vuelva a cabalgar libre, aunque sea en nuestra memoria. Y creo que por las devoluciones que voy recibiendo, parte de la misión está cumplida. Creemos que sí. Te agradecemos profundamente la entrevista y gracias por ayudarnos a pensar de otra manera nuestra historia. Bueno, no, gracias a ustedes por la insistencia, por siempre acercar el micrófono a los que tenemos un pensamiento pretendidamente decolonial. Y bueno, nos cruzaremos en otra oportunidad. Muchas gracias. No, gracias a vos. Entrelazando en Avia Yala, el programa del colectivo del mismo nombre que descubre la historia, el presente y las acciones para tener futuro planetario que nos ocultaron y ocultan desde hace siglos en nuestro continente. No somos América, somos Avia Yala. Descolonizá. Escuchanos todos los jueves a las 18 horas por la AM 1380, la Super Sport. Que le hicimos a Adrián Moyano, hicimos mención a un diseño que nos pertenece de unas infografías realizadas para el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos, en donde se relaciona
la campaña del desierto con la dictadura militar de Argentina. Vamos a mostrarte ahora esta infografía que la estás viendo en pantalla y lo que cuenta la misma es cómo desde hace siglos, desde hace más de 500 años, se ha instaurado la idea, a partir del racismo, de la necesidad de exterminar a los nativos para imponer proyectos económicos que saquean los bienes naturales. Y esta idea se fue manteniendo a través del tiempo, a través de la presencia de los invasores europeos, a través de los movimientos independentistas del siglo XIX y de la influencia importantísima que tuvo el Imperio Británico sobre las mismas, generando casi como una acción colonial sobre todas las naciones del continente, en especial del centro y sur del mismo. También se muestra en esta infografía cómo la generación de 1880 en la Argentina es fundadora del Estado y para fundarlo necesita territorio y para obtener ese territorio utiliza el mismo pensamiento que utilizaron los invasores europeos, la necesidad de exterminar a los nativos para imponer un proyecto económico. El mismo objetivo de las dictaduras militares implementadas en los 70 en el mal llamado continente latinoamericano. Y no podemos dejar de reconocer la influencia y la justificación teológica que generaron las diferentes iglesias para justificar estos exterminios. Exterminios que aún se siguen glorificando, como vemos al final de esta infografía, en los billetes que fueron generados en periodos democráticos en nuestro país, en donde se glorifica el genocidio de la mal llamada campaña del desierto. Si bien este billete ha empezado a caer en desuso porque se ha generado uno nuevo, esta glorificación de la campaña del desierto está ahora en boca de funcionarios del poder muy importantes, en boca de algunos medios periodísticos que continúan justificando el exterminio de los nativos para imponer un modelo económico. Ahora coincidimos con Adrián Moyano que las cosas están cambiando, que este pensamiento no llega por completo, con profundidad como llegaba antes en las escuelas argentinas, que hay otro reconocimiento hacia los pueblos nativos, hacia los mapuche, hacia sus lenguas, hacia las lenguas de todos los pueblos indígenas. Hemos avanzado, pero nos falta mucho más. Necesitamos descolonizar la historia para recuperar nuestra autodeterminación y decidir nuestro futuro. Hay una usurpación del territorio mapuche que los medios masivos no cuentan y que es la usurpación que se generó con varias empresas, como el caso de YPF Chevron, junto al gobierno, y que es el emprendimiento del megaproyecto de Vaca Muerta. Esta usurpación se realizó en Campo Maripe y el territorio es mapuche. Y no se pueden instalar pozos de fracking en territorio mapuche. ¿Por qué? Porque tienen derechos
preexistentes al del Estado argentino y el de las empresas. Así que esta usurpación, que encima fue sostenida por medio de las fuerzas, por medio de gendarmería, es injustificable. Y los mapuche están defendiendo su territorio y por eso son considerados por el gobierno terroristas. Vamos a ver ahora un informe generado por el Observatorio Petrolero Sur, que es un referente fundamental en nuestro país de la lucha contra el fracking, en donde la comunidad de Campo Maripe nos habla de lo que tiene que sufrir en esta realidad. Vamos a escuchar a Albino Campo y a Leftrarú Nahuel en representación del pueblo mapuche. Acá esta zona que hoy se llama el Comahue, para nosotros significa Cumehue, y es el lugar bueno. Y el lugar bueno porque da todo lo necesario para vivir y que brindó siempre todo lo necesario. Estamos entre dos ríos en un valle, y eso es lo que hoy está siendo destruido. Me llamo Susana, soy del LOF Campo Maripe y tengo mi puesto acá en la meseta. Nosotros le decimos LOF, que significa comunidad, y pertenecemos a la comunidad mapuche. Tengo ovejas, pero no son muchas, y gallinas, las vacas y las chivas y nada más. Ah, y que tenemos caballos también. Yo era libre, viste, acá con los animales, lo alargaba para cualquier lado, la tarde salía, le daba una vuelta y ya, listo. Y ahora ya no, tengo menos espacio para los animales, que también ellos andan ahí, ya están como más acostumbrados a las torres y eso, van y toman el agua ahí que tiran ellos. El problema es que tomen esa agua y se le cae mal, sí, re mal. Estoy media arrinconada con las petroleras, con las torres. El LOF Campo Maripe hoy desgraciadamente tiene el triste privilegio de ser, después de Estados Unidos, es la zona del mundo más afectada por el fracking. Está la empresa Chevron y YPF Sociedad Anónima. Después hay empresas de servicio como Halliburton, Weatherford, Schlumberger. La mayoría del mercado petrolero lo controlan las multinacionales. Dentro del territorio deben haber arriba unos 300 pozos, más o menos 300. Siempre hay alguna torre que se le escapa algún, si no se viene el pozo, se viene, y eso, estando a la orilla del río, va a parar directamente al río. Acá no, va a tardar un tiempo, pero las napas de agua se van contaminando, día a día se están contaminando. Y se están secando las aguadas, acá donde había aguada tampoco hay aguada. El río, fíjate, cada vez no crece. Ante el río Neuquén, donde estoy sentado yo acá, llega al río Neuquén. Y ahora el río lo ve un canal que de riego. Sacan millones de litros de agua para el fracking, tienen bombeo, tienen, fíjate los camiones, que cuántos litros de agua hacen cada camión. Y dicen que el agua esa se recupera, ¿no? Eso es mentira, nunca la van a recuperar el agua. La mandan a un sumidero, y el sumidero ¿dónde va? A las napas de agua. Y lo mismo que la dejen metida en el pozo, la misma cosa. Acá hay contaminación, ¿la ves? Mirá. Mirá lo que es. Mirá, esto es una manta, mirá cómo están. Sobre la tierra, sin ninguna protección abajo. Esa manta está llena de petróleo.
tendría que estar tapado con el aire. Estos son los venteos que tiene, ¿ves? Ahí se prende fuego ese. Y la otra vez se le prendió fuego allá en el campo aquel. Largaron el gas y se prendió fuego el campo. Y estos, mira, con la misma presión del gas se parte y al partirse se le viene el pozo. Y si lo que vos ves ahí ha hecho una pedazo poco de petróleo que han enterrado, le pasaron la máquina y ahora está brotando de vuelta. Y ellos lo que no quieren es que vos mostres esto. Cuando vos hablas de que vienen a hacer contaminación, lo primero que dicen, no, lo que pasa es que estos quieren plata. Si esto es plata, lo que lo vienen a dejar, eso va todo al agua. No tan solo vive la comunidad de los mapuches, sino también los ciudadanos de Neuquén, Chipoleti. Y ya el agua está contaminada, todos dicen que no está contaminada, ya está contaminada el agua. El día de mañana ellos se van, acá ya terminados se van. Y cuando se vayan todos, lo que nosotros quedamos somos nosotros, lo que siempre estuvimos. Nosotros vemos con mucha esperanza que la sociedad neuquina toda realmente se involucre en su futuro y que opine y que decida sobre lo que hoy está pasando. Pero creemos que realmente nos tenemos que concientizar todos, inclusive los mapuches, sobre lo que está en juego en estos conflictos que hoy están pasando, ¿no? Que ellos nos traen los conflictos a nosotros, pero que nosotros también tenemos que ser capaces de responder con una verdadera alternativa al petróleo y lo que hoy se está destruyendo. Nosotros no tenemos que cuidar la naturaleza, solamente no tenemos que destruirla. La naturaleza nos cuida a nosotros. El agua es más valiosa que el oro. El agua más valiosa que el oro. El agua más valiosa que el oro. El agua es más valiosa que el oro. Campaña continental a favor de la Pachamama y en contra de la megaminería a cielo abierto. Queremos expresar nuestra profunda solidaridad con los compañeros de los medios alternativos de comunicación que fueron detenidos durante la manifestación que solicitaba la aparición con vida de Santiago Maldonado. Porque pareciera que el poder lo que quiere es que solo se escuchen las voces de los medios masivos y no estas otras voces que nos cuentan otras realidades en donde vos y yo somos los protagonistas. También queremos recalcar, como lo hicimos en el programa anterior, la necesidad de que aparezca con vida Santiago Maldonado y repudiar también la detención y la criminalización a los pueblos indígenas en nuestro territorio. Ya no nos queda más programa, no nos queda más por decir por el día de hoy. Lo único que queremos hacer es agradecerte todos los comentarios, todas las vistas y decirte que si te querés comunicar con nosotros lo hagas vía Facebook
en Entrelazando, sino en nuestra página de Facebook Entrelazando en Abya-Yala. Si querés ver nuestros programas anteriores, podés entrar a nuestro canal de YouTube. Y también si querés conocer todos los proyectos que tiene el colectivo Entrelazando en Abya-Yala, entra al blog que es www.entrelazandoenabyayala.blogspot.com.ar. Y nos despedimos, como lo hacemos en todos los programas, usando lenguas indígenas. En este caso, utilizamos la lengua que usan los wichí y te decimos Nanechepa. ¿Qué quiere decir Nanechepa? Quiere decir alcémonos, levantémonos, pongámonos de pie de una vez por todas para autodeterminar nuestro futuro. Y me despido en honor a la obra de Adrián Moyano utilizando el mapuzugún, diciéndote hasta luego. ¿Y cómo se dice hasta luego en mapuzugún? Se dice peucayal. Levantémonos, alcémonos, Nanechepan. Y Juanina Mejel, muchas gracias.